Muy buenos días, iglesia. Es un gozo estar nuevamente delante de ustedes con el privilegio de poder predicar la palabra de Dios. Queridos hermanos, debo confesar que luego del sermón que preparé y prediqué para el funeral de mi madre, este es el sermón más difícil que me ha tocado predicar. Dentro de estos 10 años de ministerio que el Señor, por gracia, me ha podido conceder. Sin embargo, como predicador y como pastor y predicador del Evangelio, soy llamado a predicar todo el consejo de Dios. Y en este tiempo no hemos sido los pastores quien hemos incluido un tema dentro de las Escrituras, sino que estamos simplemente siguiendo el tema que Dios mismo ha incluido en su palabra para el beneficio de su iglesia. Así que quiero, por favor, que me acompañen al texto que tenemos por delante. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 25. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 25. Dice la Escritura: Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos los que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No imponga las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes, y las que no lo son no se pueden ocultar. Vamos al Señor en oración. Padre, estamos nuevamente delante de ti, pero en esta ocasión, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo, Señor, que ciertamente no somos nada sin ti. Y por esa razón estoy delante de tu presencia en esta mañana, rogándote a ti, Padre, que seas obrando por medio de tu palabra. Que a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos convenzas de estos principios importantes que encontramos en las Escrituras. Sabes que no ha sido fácil, Señor, preparar este mensaje, pero ayúdame a confiar de que, Señor, tengo la responsabilidad y obligación como ministro tuyo, predicar todo el consejo tuyo. Así que, Señor, me presento delante de ti como estoy y te pido que seas tú sustentando y poniendo palabra en mi boca que sea de edificación para tu iglesia. Señor, te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, de manera introductoria me gustaría compartir con ustedes un artículo que he extraído de esta revista cristiana, Christianity Today, que habla acerca de algunas estadísticas importantes. Y lo voy a leer, por favor, les voy a agradecer que presten atención. Dice: Jim Fuller, un estudioso de las cuestiones relacionadas con el ministerio pastoral, publicó en su página web una serie de datos relativos a la vida de los pastores. Él mencionó que Peter Drucker, el famoso gurú del liderazgo, dijo una vez que los 4 trabajos más difíciles en el mundo
no necesariamente en este orden, son los siguientes. El primero, ser presidente de los Estados Unidos. Segundo, ser presidente de una universidad. Continúa diciendo, ser presidente ejecutivo de un hospital y finalmente ser pastor. El artículo dice que Fuller señala que Drucker sabía que algunos pastores llevan toda una vida tratando de ayudar a la gente. Algunos renuncian a su familia porque están demasiado involucrados en el ministerio. Las estadísticas compiladas por él acerca de los pastores son del Instituto Fuller, George Barna Research Institute y el sitio de Pastoral Care, INC, donde las estadísticas mencionan lo siguiente. El 90% de los encuestados dijo que el ministerio es completamente diferente de lo que ellos pensaban que sería. El 70% dice que sufren de baja autoestima. El 40% dicen que los conflictos con miembros de su iglesia ocurren al menos una vez al mes. Esas estadísticas son de entrevistas a pastores. El 85% dijo que su mayor problema es que están cansados de tratar con personas problemáticas o infelices. El 40% dijo que ha pensado en dejar el pastorado en los últimos 3 meses. El 70% no tienen a alguien que ellos consideren un amigo cercano. El 50% cree que su ministerio no va a durar otros 5 años. El 70% sintieron que Dios los llamó al ministerio pastoral, pero después de 3 años de ejercicio, solo el 50% sigue teniendo ese llamado. 4,000 nuevas iglesias se abren cada año y 7,000 se cierran en el mismo periodo de tiempo. 45.5 dicen que están deprimidos y no tienen o tienen un desgaste, y si pudieran, tomarían un buen descanso por mucho tiempo. De acuerdo con el informe del Instituto de Barna, continúa diciendo este artículo, la profesión de pastor es una actividad menos respetada que la de un vendedor de carros usados. Por otra parte, continúa el artículo, cada vez se hace más notorio la prematura muerte de ministros en América Latina, que incluye América del Norte, América del Central y América del Sur. Los datos arrojan que las principales causas de muerte repentina de los pastores en el continente son problemas del corazón, diabetes, hipertensión, cansancio crónico y depresión aguda. Todo relacionado con el mal estado de salud física, mental y emocional de los pastores. Queridos hermanos, cierra el artículo. Queridos hermanos, este asunto es muy serio, triste y es latente en la actualidad. Hermanos, yo estoy delante de ustedes en esta mañana, en primer lugar como miembro de esta iglesia y en segundo lugar como pastor de esta iglesia. Como mencionaba al principio, este tema es un tema delicado. Sin embargo, confío en que Dios ha querido que este tema se pueda predicar en esta iglesia, porque está incluido en su palabra, en esta serie de predicaciones de esta carta de primera a Timoteo, que hemos seguido desde principio de ese año. Tenemos delante de nosotros esta mañana, hermanos, el tema que tiene como propósito ver a la luz de las Escrituras el consejo de Dios y demanda a la iglesia
acerca de la sublime responsabilidad y cuidado para con nuestros pastores. Todo este tema de la predicación de esta mañana va a estar centrado en un punto principal que es el siguiente. Los pastores merecen ser honrados y cuidados por la iglesia, siguiendo los principios bíblicos revelados en las Sagradas Escrituras. Y lo vamos a ver en 3 puntos sencillos. El primero lo vamos a encontrar en los versículos 17 y 18, donde Pablo va a exponer la honra bíblica hacia los pastores. En segundo lugar, vamos a ver en los versículos 19 y 21 la disciplina bíblica para con los pastores. Y finalmente, en los últimos versículos del 22 al 25, estaremos viendo algunas consideraciones importantes para los candidatos al ministerio pastoral. Con esto, mis hermanos, vamos a adentrarnos ahora al mensaje de esta mañana. La sublime responsabilidad y cuidado para con nuestros pastores. Es importante situarnos en el contexto en el que hasta ahora hemos venido avanzando y nos encontramos en el capítulo 5 de esta epístola. Y hasta este punto lo que hemos hecho, hemos explorado el sabio consejo que Pablo ofrece a Timoteo, y este consejo se centra en la conducta que Timoteo, como líder y pastor de esta iglesia, debe adoptar en las distintas relaciones dentro de la congregación. Recordarán que en los versículos 1 y 2 de este capítulo 5 exploramos cómo Timoteo debe tratar y cuidar a las personas mayores, a los ancianos como padres, a las ancianas como madres y a las más jóvenes como hermanas, manteniendo pureza en cada una de sus interacciones. También hemos visto en los versículos 3 al 16 en el mensaje de la semana anterior que la atención se centra en la forma en cómo él y la iglesia debería rendir honor y cuidado para con las viudas, como parte integral o como parte del ministerio de esta iglesia, proporcionando o dando directrices claras basados en principios que encontramos en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, los pasajes que vamos a examinar, hermanos, esta mañana, nos van a derivar o van a dirigir nuestra atención hacia el cuidado, la honra y sustento que la iglesia debe brindar a sus pastores. Y vamos a ir por el primer punto. Versículos 17 y 18. La honra hacia nuestros pastores. Pablo ya ha mencionado en el versículo 16, y él había hecho hincapié en la necesidad y acerca del honor y cuidado que deben recibir las viudas. Ahora se acerca o se enfoca en el cuidado que deben de tener la iglesia para con el anciano, para con el pastor. Es interesante que Pablo lo que ha venido abordando es la responsabilidad del líder de la iglesia para con las distintas relaciones que mantiene el líder dentro de la iglesia, las ancianas, los ancianos, las mujeres, las viudas. Pero ahora el consejo que encontramos en estos pasajes se va a centrar específicamente de la responsabilidad que tiene la iglesia para con sus pastores. En primer lugar, Pablo empieza a mencionar el modelo bíblico del gobierno de una iglesia. Versículo 17 dice la Escritura: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Hermanos, Pablo está mencionando los ancianos. Él se dirige esto de manera plural para recalcar que Dios, en su sabiduría, ha establecido un gobierno plural de ancianos para la iglesia local. Este es el modelo bíblico, el modelo que Dios ha establecido para su iglesia. El gobierno y la dirección de una iglesia debe ser a través de un cuerpo pastoral. Dios ha determinado eso
de una manera particular con el propósito de cuidar y velar por su iglesia. Y eso es lo que hemos visto alrededor de casi toda esta carta. Principalmente lo hemos venido abordando cuando se tocó los requisitos para los pastores en el capítulo 3 de esta carta. Pero ahora se enfoca en las obligaciones que tiene la iglesia para con estos hombres. Ninguno de ellas, hermanos, de lo que hemos visto hasta ahora, está desligado de la voluntad y del principio bíblico que tienen los pastores para con la iglesia y la iglesia para con los pastores. Todo esto está enfocado en un contexto en el cual se estaba desarrollando algunas dificultades dentro de la iglesia de Éfeso y por el cual el apóstol Pablo envía a Timoteo a poder contrarrestar esas falsas enseñanzas. Y Pablo empieza a decir que los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Este doble honor que Pablo está mencionando aquí, eso es para aquellos que están liderando o que lideran con excelencia. Esta misma palabra de honra u honor ya se había mencionado anteriormente en el versículo 3 de este capítulo, cuando refería a las viudas son dignas de honra, refiriéndose específicamente a un soporte económico, y ahora continúa con esta misma idea. Aquellos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Pablo está haciendo un énfasis importante en lo que dice aquellos que gobiernan bien. El propósito de esta carta, primera de Timoteo, fue para contrarrestar estas falsas enseñanzas. Pablo envió a Timoteo para contrarrestar estas falsas enseñanzas de aquellos falsos maestros. Y en contraste a esto, Pablo está poniendo en la posición que Dios quiere que aquellos hombres que están gobernando con excelencia, en contraste de esos falsos maestros, sean considerados con doble honra o con doble honor. Estos falsos maestros estaban haciendo todo lo contrario a lo que debería hacer un ministro del Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo está haciendo este contraste tan marcado. Aquellos que gobiernan bien. Ahora, la palabra honra que Pablo usa en ambos casos, tanto al mencionar acerca de las viudas en el versículo 3 y ahora en el versículo 17 para hablar acerca de esa doble honra que debe recibir los ancianos dentro de la iglesia, esta palabra significa estima, recompensa, remuneración, honorarios. Hermanos, Pablo está diciendo que aquellos que hacen con excelencia esta labor que Dios ha encomendado deben ser considerados dignos de doble honor. De la misma forma que aquellas mujeres viudas que tenían que cumplir ciertos requisitos y que estaban involucradas en un servicio específico dentro de la iglesia, ellas también tenían, la iglesia era llamada de poder darles un honor, una honra a través de un sustento económico, siguiendo los lineamientos que el hermano Jim nos enseñó la semana pasada. Lo mismo está aplicando aquí, pero ahora está haciendo un énfasis en estos hombres que gobiernan bien, estos hombres que Dios ha escogido y que la iglesia ha confirmado, aquellos que están sirviendo son dignos de doble honor. ¿Y qué quiere decir específicamente? Vamos a hablar. Por supuesto, este doble honor u honor u honra tiene dos aristas. Una se refiere específicamente al sustento bíblico y luego vamos a ir viendo un poco en un sentido más amplio a qué se refiere cuando dice digno de doble
honra. Pero Pablo, para sustentar que se está refiriendo acerca de esta doble honra, él usa un sustento que se encuentra en las Escrituras. En primer lugar, Pablo apela al Antiguo Testamento para mencionar esto. Es interesante que en el versículo 18 Pablo está diciendo, porque la Escritura dice, está remarcando que esta enseñanza no proviene de él. Él está diciendo porque la Escritura dice, porque Dios dice. Y cita Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. No pondrás bozal al buey cuando trilla. No podrás bozal al buey cuando trilla. Ahora, esto no queda muy claro, pero Pablo amplía un poco más esta enseñanza cuando escribes en su carta, 1 de Corintios, capítulo 9, versículos 8 y 12, fue parte de la lectura de esta mañana. Pablo aclara un poco más a qué se refiere con eso. En el versículo 8 dice, ¿acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupa a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Hermanos, Pablo lo que está usando esta referencia, este ejemplo acerca del trabajo que realiza un buey, que es trillar. Y trillar es triturar el cereal cortado para separar el grano de la paja. Y cuando el Señor está hablando al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y cuando le dice no podrás bozal al buey que trilla, estaba básicamente haciendo una acusación al pueblo porque era inconcebible que las personas pongan un bozal al buey cuando estaba triturando el cereal. ¿Por qué razón? Porque esto le impedía alimentarse mientras realizaba este trabajo. Por supuesto, este trabajo requería mucho esfuerzo. Este trabajo requería mucha diligencia de parte del buey. Y por lo tanto podemos decir, y el énfasis que está diciendo el apóstol Pablo aquí, ellos se merecen alimentarse por el trabajo que están haciendo. Pablo está exhortando al pueblo de Israel. Ellos estaban diciendo que Dios había prohibido al pueblo de Israel que haga eso. Era inconcebible que ellos pongan bozal al buey cuando él está trabajando, cuando estaba trillando. Y el propósito de esta exhortación de parte de Dios era que los hombres puedan comprender la bondad de Dios, principalmente en el hecho de que el buey, un obrero común y corriente o un ministro del Evangelio, pueda recibir el fruto de su trabajo porque esto es honroso para ellos. De los presentes en esta tarde ya, ¿alguno trabaja gratis? ¿Trabajaría gratis? Yo creo que no. Pablo, y les digo esto porque lo que quiero que comprendamos es el mensaje que Dios está transmitiendo. Y es una forma de comprender la bondad de Dios.
Este principio empezó en el Antiguo Testamento para con el pueblo de Israel y ahora también podemos aplicarlo para nosotros. Hermanos, nosotros somos llamados a disfrutar el fruto de nuestro trabajo. Es una ley, un derecho que tenemos, pero también es una bendición de parte de Dios, que cada uno que trabaje coma del fruto de su trabajo. Pablo lo que está diciendo de forma literal es lo siguiente: si los bueyes tienen derecho a comer por su trabajo, ¿acaso nosotros no tenemos el mismo derecho? Hermanos, este es un derecho que tenía el apóstol como ministro del Evangelio, de vivir por su trabajo, de que la iglesia pueda sostener por la labor que este hombre estaba realizando. Por lo tanto, estamos viendo que los ministros que dirigen bien a la iglesia, pues ellos deben de recibir un sustento económico por su trabajo. Esta es una enseñanza, esto es una demanda para la iglesia de que ellos son llamados, que la iglesia es llamada a sustentar económicamente por su labor. Hermanos, quiero que comprendan que estoy hablando desde mi posición de miembro de esta iglesia, pensando en mis pastores. Pablo había mencionado, ¿no saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Hermanos, este es un derecho que Pablo tenía como ministro del Evangelio y aquel que estaba proclamando el Evangelio, de comer y vivir del Evangelio. Pero es interesante que Pablo menciona, pero nosotros no hemos usado ese derecho para no detener y para no ser piedra de tropiezo para la iglesia. Pero eso no estaba limitando el derecho que él como ministro del Evangelio tenía de recibir un sustento de parte de la iglesia por la labor que él estaba realizando. Él evitó ser carga para la iglesia, pero esto no limitaba el derecho y la responsabilidad que la iglesia tenía de sustentar al apóstol Pablo. Por lo tanto, existe una demanda, un deber y un rol que Dios había encomendado para la iglesia, que es sostener a los ministros del Evangelio. Pero Pablo está haciendo una aclaración aquí. Aquellos que ministran bien, aquellos que sirven con excelencia, sean considerados dignos de doble honor. Pero Pablo no solamente se limita a usar el Antiguo Testamento para sustentar este principio bíblico y esta demanda bíblica para la iglesia, sino también toma una enseñanza que el mismo Señor Jesucristo compartió en Lucas capítulo 10, versículos 3 y 7. Y dice, vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y nadie saluden por el camino. En cualquier cosa que entreguen primero digan, paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, se volverá a ustedes. Permanezcan entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Pablo los estaba enviando a predicar el Evangelio y ellos tenían preocupaciones obvias, pero el Señor les dice, no lleven nada, porque debido a su labor, Dios mismo proveerá para ustedes.
¿Por qué razón? Porque el obrero es digno de su salario. Ahora bien, debo aclarar, como mencioné hace un momento, el doble honor no solamente está haciendo referencia a un asunto económico, aunque el no hacerlo implica no honrar a estos hombres como Dios demanda que debamos hacerlo. Pero también lo que implica esto es la manera en cómo deben de tratarlos. Y es donde aborda el segundo punto de esta prédica, la disciplina bíblica hacia los pastores. Hermanos, debemos mencionar que la disciplina bíblica es el cuidado de Dios para su iglesia. Es la muestra misericordiosa de un amor profundo de parte de Dios para con su iglesia. Este cumple el propósito de mantener la pureza y cumple con el propósito también de santificar a la iglesia. Y por lo tanto, la disciplina bíblica es buena para la iglesia. Y Pablo empieza a mencionar cómo esta doble honra debe ser para aquellos hombres que Dios ha establecido como ministros del Evangelio. Versículo 19 de nuestro texto. Pablo dice: no admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. Pablo está mencionando la forma en cómo se debe tratar a un líder que ha sido acusado de pecado. Y Pablo lo está poniendo en una alta estima esto, porque le está diciendo aquellos ministros deben ser tratados y considerados dignos de doble honor. Pablo no está diciendo que ellos estén exentos de ser acusados de pecado. Él no está diciendo eso. Lo que está tratando de mencionar es la forma en cómo la iglesia debe tratar este asunto. Hermanos, la honra que se merecen los hombres que Dios ha establecido como pastores debe manifestarse de esa manera correcta, de la manera bíblica de llevar la acusación. Y esta acusación debe estar apoyada, dice el apóstol Pablo, por el testimonio oral de 2 o 3 testigos. Todas las demás acusaciones que no tengan ese sustento no deben ser tomadas en cuenta, ya que esto puede dañar, puede perjudicar innecesariamente la reputación de un anciano dentro de la iglesia. Hermanos, como mencioné, ellos no están exentos, ellos no están excluidos de esta acusación. Ahora, la forma en cómo debe tratarse ese asunto es delicado. Pero Pablo está mencionando y mencionando esta enseñanza inspirado por el Espíritu Santo de la manera en cómo debe tratarse este asunto tan delicado, considerando la honra que estos hombres merecen. Y también empieza a mencionar la disciplina como un medio de gracia y santificación. Versículo 20. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Vamos a detenernos inmediatamente un momento aquí, porque puede entenderse y decir: wow, qué exagerado que es el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, tenemos que reprenderlo en presencia de todos y para que los demás tengan miedo de pecar. Sí, pero la manera en cómo se debe tratar ese asunto es un poco más complejo de lo que aparenta ser. Parte de esa doble honra, doble honor, es un trato especial para con estos hombres que Dios ha levantado para dirigir la iglesia. Y digo, es un trato especial, no que debamos considerarlos y si vemos pecado en ellos, no decir nada. No me refiero a eso, sino a la posición que ellos tienen dentro de la iglesia
la iglesia debe tratar este asunto de forma delicada y darle la honra que estos hombres merecen. Porque no todas las acusaciones son ciertas, ¿o sí? Pablo está diciendo que la acusación debe tener un sustento debido. Así como se le debe honra, Dios está por encima del pastor, Dios está por encima de todos los hombres y Él debe ser honrado ante todo. Por lo tanto, el pecado debe ser castigado, independientemente de sea pastor o no lo sea. Pablo está mencionando esto y por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Hermanos, Pablo está diciendo algo particular aquí, que estos líderes en pecado deben ser abordados abierta y públicamente. Su pecado debe ser castigado con mayor severidad porque ellos han deshonrado el nombre de Cristo y el rol que Dios les ha dado como ministros del Evangelio. A diferencia del principio bíblico de la disciplina que el Señor Jesucristo habla en Mateo capítulo 18, versículos 15 y 17, a ellos, de acuerdo a este principio, a aquella persona que está acusado de pecado, dice en el Señor Jesucristo que si ves a tu hermano en pecado, ve y repréndelo. Si no te escucha, ve con tu hermano en privado y repréndelo. Ve con 2 o 3, repréndelo. Si no se arrepiente, preséntalo en la iglesia. Y si no se arrepiente, tómalo como gentil y publicano. Hay un proceso privado para la disciplina en cuanto a la iglesia. Y esto, como mencioné al principio, es el cuidado de Dios para cada uno de los miembros de la iglesia. Hermanos, porque el pecado debe ser castigado. Porque Dios es un Dios santo. Pero lo que está mencionando aquí el apóstol Pablo es que en el caso de estos hombres que dirigen la iglesia, que están delante de la iglesia, los pastores, los ancianos, Pablo lo que está diciendo es que ellos no deben ser reprendidos en secreto, sino públicamente. Ahora, bien, lo que Pablo no está diciendo es que de pronto en medio del culto se levante 1, 2 o 3 y empiecen a acusar al anciano. Lo que se tiene que hacer aquí y lo que Pablo está haciendo énfasis es que Dios ha puesto hombres en cada iglesia local para administrar la disciplina bíblica. Y por lo tanto, si se sabe de que un anciano o un pastor está en pecado, pues 2 o 3 o un grupo de hermanos tienen que dirigirse a los ancianos de la iglesia, presentar el caso, los ancianos de la iglesia investigar diligentemente y luego de haber comprobado que efectivamente existe un pecado, es el momento de exponerlo públicamente. Uno dice, wow, pero ¿tan severo esto? Sí, hermanos, es severo. Así como tienen una doble honra para poder ser sostenidos económicamente, ellos tienen una mayor responsabilidad de modelar delante de la iglesia a Jesucristo. Y por lo tanto, si hay pecado y existe un pecado no arrepentido, se mantienen en su pecado, ellos deben ser expuestos públicamente. ¿Y cuál es el propósito de esto? Para que los demás ancianos de la iglesia y toda la iglesia en su conjunto tengan un temor reverente hacia el pecado. Hermanos, porque no es poco pecar contra un Dios santo. Adán y Eva pecaron contra Dios y fueron destituidos. Fueron retirados del jardín del Edén. La escritura es clara, dice, por cuanto todos pecaron, estamos separados de la gloria de Dios. Hermanos, debemos comprender que el pecado atenta contra la santidad de Dios. Y por lo tanto, la disciplina bíblica
es el medio de gracia que Dios ha establecido para el cuidado de su iglesia. Y esta forma que el apóstol está enseñando es y cumple ese propósito de mantener la pureza de la iglesia. En contraste de esto, hermanos, es muy triste ver cómo muchas iglesias han tenido demasiados problemas por el pecado en el liderazgo y que esto no ha sido manejado abiertamente. Es muy triste ver cómo ha sido ocultado muchas de estas cosas. Y esto ha traído muchos problemas dentro de las iglesias locales. Pero hermanos, ahora nosotros teniendo esto por delante, es importante que podamos entender que ser líderes de la iglesia no escuda a nadie de la responsabilidad. Al contrario, nos hace aún más responsables. Y esto me dirijo a mis pastores y como pastor también. Me estoy poniendo la soga en cuello ahora. Pero es necesario que la iglesia pueda conocer esto. Es necesario que la iglesia pueda temer el pecado y las consecuencias que el pecado trae a la vida de una iglesia. Hermanos, no nos permitamos coquetear con el pecado, porque lo único que el pecado va a traer a nuestra vida es sufrimiento y nada más. Si pensamos que el pecado va a traer gozo a nuestra vida, posiblemente temporal, posiblemente te va a hacer sentir que ciertamente estás deleitándote, porque el pecado trae deleite. Pero una vez que ese deleite termina, no hay más nada que se pueda hacer. Pero solamente en Cristo podemos encontrar el gozo y lo necesario que nuestra alma necesita. Porque solamente en Cristo hay salvación y perdón. Y Dios ha establecido la disciplina bíblica como ese medio de gracia, como ese medio de santificación para su iglesia. Los pastores no estamos exentos de eso. Pero esta doble honra implica también seguir los procedimientos adecuados para ese proceso de disciplina bíblica. Tenemos privilegios, pero tenemos también responsabilidades. Hermanos, que esto nos haga temblar, que esto nos haga temblar con un temor reverente delante de Dios como iglesia local, porque ninguno de nosotros, ni los pastores, estamos exentos de pecar contra un Dios santo. Regresando a nuestro texto, Pablo está mencionando que en medio de esta acusación y el proceso de reprensión, no se debe ser imparcial con nadie. No se debe ser imparcial. A todos se les debe tratar de la misma forma. Versículo 20. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves este principio sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Hermanos, el prejuicio y la parcialidad son pecados graves contra el Señor. Es decir, por ser un anciano dentro de la iglesia, eso no debe, por esa razón no debe existir exclusivismo, no debe existir favoritismo. El manejar las cosas de ese modo es ocultar el pecado. Y esto es una abominación delante de Dios. Si está sucediendo esto y vemos que estas cosas se están dando, hermanos, el hecho de ocultar, el hecho de mantener en reserva
es ser cómplices de este pecado y somos tan culpables como aquellos que lo cometen. Este asunto es muy delicado. Este asunto, hermanos, ciertamente es muy delicado. Un autor respecto a este texto dice lo siguiente: no traten a ningún hombre en materia religiosa de acuerdo a la posición que tiene en la vida o de acuerdo a ningún interés personal que puedan tener por él. Cada hombre debe ser tratado en la iglesia como sería tratado si estuviera en el tribunal de Cristo. Dios ha establecido la iglesia para la práctica de la disciplina bíblica, como un cuidado para la iglesia. Hermanos, si nosotros no comprendemos que la disciplina es una muestra de amor y misericordia de la iglesia, de parte de Dios para con nosotros, su iglesia, no estamos comprendiendo el propósito que Dios ha establecido esta disciplina. Para los que somos padres, podemos ver que la disciplina es necesaria para la corrección de nuestros hijos. Dios, como Padre bueno, ha establecido este principio como algo saludable para la iglesia. Y finalmente, como último punto, Pablo empieza a abordar las consideraciones para los candidatos al ministerio pastoral. Versículo 22, 24 y 25 dice: no imponga las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Pablo le está diciendo a Timoteo: no tomes en poco, no imponga las manos con ligereza. No ordenes a nadie de forma ligera. Es necesario que cumpla ciertos requisitos que ya lo mencionó en el capítulo 3. Es necesario que su carácter deba ser comprobado. Es necesario que la iglesia reconozca a estos hombres que Dios está llamando en el ministerio. Es necesario que estos hombres estén ya sirviendo en el ministerio y que la iglesia esté observándolos en su servicio. Por lo tanto, no impongas con ligereza las manos sobre estos hombres. Es interesante que le da este encargo a un joven ministro como Timoteo. Y le dice que por supuesto estos hombres que estamos en el contexto de esta situación difícil que estaba atravesando la iglesia de Éfeso, donde estaban estos falsos maestros impartiendo estas falsas enseñanzas, y posiblemente en ese contexto muchos iban a ser sacados de esos oficios por pecados que habían sido manifestados siguiendo estos procesos que Pablo está enseñando. Y por lo tanto Pablo está diciendo: luego de todo eso, no impongas con ligereza las manos. Y qué bueno, hermanos, que estemos aquí en este proceso, porque también como iglesia estamos constantemente observando a los hombres que Dios puede estar llamando al ministerio pastoral. Y por lo tanto también esto es un llamado y un cuidado que como iglesia debemos de tener, y como ministros del Evangelio, de no tomar a prisa colocar hombres al ministerio. Todo esto, lo que estaba pasando aquí en ese contexto, era precisamente porque habían cometido el error de tomar con ligereza la imposición de manos. Y esto traía como consecuencia que la iglesia sea manchada, que la pureza del Evangelio sea manchado por el pecado de estos hombres. Pablo le exhorta, le dice a Timoteo: Timoteo, consérvate puro. Como Timoteo, mantén tu vida en integridad. Mientras tú estás evaluando la vida de otros como un buen ministro del Evangelio, tú mismo debes cuidar de tu vida.
porque tú no eres exento de pecar. Tienes que, antes de prestar atención en la vida de aquellos hombres que Dios está preparando y que posiblemente puedan ser considerados en el tiempo como ministros del Evangelio, pues en ese proceso puedes descuidar tu integridad. Por lo tanto, consérvate puro, Timoteo. Una muestra de que no es tiempo para alguien que sea llamado o puesto en el ministerio es algo tan notorio muchas veces tan delicado y sutil como es la impaciencia. No impongas la mano sobre nadie con ligereza. La impaciencia es una forma en la cual la iglesia y los ministros del Evangelio pueden ver que si es tiempo o no de colocar a alguien en el ministerio, o simplemente descartar a ese hombre para el ministerio. Un autor dice respecto a ese pasaje: la intención de la advertencia seria que Timoteo debía evitar lo mejor que pudiera los escándalos clericales, siendo precavido desde el principio respecto del carácter aquellos a los que él había o el que él ordenaría. Hermanos, es interesante que Pablo continúa su exhortación y le dice: no participes, Timoteo, en pecados ajenos. No seas cómplice. No ocultes las cosas que estás observando. Repréndelo. Y hace una recomendación pastoral a este joven. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Hermanos, es importante mencionar, lo voy a hacer muy brevemente, que el agua en el antiguo mundo a menudo era impura, y con el propósito de poder purificarla, esas impurezas, Pablo le recomienda a Timoteo que pueda usar vino. Aparentemente Pablo tenía muchos problemas estomacales y por lo tanto Pablo, como un pastor que cuida a sus ovejas, le hace esta recomendación. Y es todo lo que tengo que decir al respecto. Hermanos, saben que no somos llamados a ocultar el pecado. Hermanos, no seamos cómplices de pecados. Ya sea que seamos miembros de la iglesia, sigamos los principios de Mateo capítulo 18. Ya sea que sean pastores o de la iglesia, ancianos de la iglesia, sigamos estos principios que Pablo está dejándonos aquí en esta porción. Porque todo esto apunta a algo más sublime y más grande que todos nosotros: la santidad de Dios. Hermanos, y si esto no es importante para nosotros, creo que estamos en un grave problema y no estamos comprendiendo el carácter de nuestro Dios. Dios es un Dios santo. Y no hay nada ni nadie que pueda salir o escaparse del juicio de Dios. El pecado trae consecuencias a nuestras vidas. Hermanos, no nos permitamos ser negligentes en esto. Seamos diligentes con esto. Para concluir, permítame extraer algunas aplicaciones finales del texto que acabamos de compartir. ¿Qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, una responsabilidad compartida de parte de los pastores y otra de parte de la iglesia. En cuanto a los pastores, debemos pastorear con excelencia.
Debemos pastorear con temor reverente delante de nuestro Dios, ya que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha sido quienes nos ha designado y llamado a pastorear a su iglesia. Y por lo tanto nos demanda que lo hagamos con excelencia, amor y temor delante de Dios. Esto lo extiende un poco más Pedro cuando escribe su primera carta, primero de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4, donde dice: Por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con un sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Esa es la responsabilidad que tenemos los pastores delante de Dios. Tenemos una responsabilidad, pero también un privilegio inmerecido de pastorear la iglesia de Dios. La iglesia que Él compró por su propia sangre, como dice Hechos 20:28. Tengan cuidado de sí mismos, esta exhortación de Pablo a los pastores. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio del cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear de la iglesia de Dios, la cual Él compró por su propia sangre. Esa es la responsabilidad que tienen los pastores para con la iglesia, pero también hay una responsabilidad compartida. Y es lo que podemos aprender de este texto, que la iglesia también tiene una responsabilidad para con sus pastores. Hermanos, y debemos reconocer, honrar, apreciar y amar a nuestros pastores, ya que ellos son un regalo y un don de Dios para nuestra iglesia local. Y Pablo, cuando escribe su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 13, dice: Y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, tenemos que comprender también que Dios ha puesto a nuestros pastores, y hablando como Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, ha puesto a nuestros pastores en nuestra iglesia local porque Él nos ama. Me encanta lo que dice en Jeremías capítulo 3, versículo 15. Dios hablando a su pueblo. Entonces les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Como iglesia, amados hermanos, tenemos que reconocer esto. Nuestros pastores son un regalo de Dios para nuestra vida. Como iglesia, nosotros somos llamados a amarlos y honrarlos. Pero como iglesia también somos llamados a sostenerlos espiritual y económicamente por su labor que es honrosa y loable. Hermanos, los pastores también necesitamos ser pastoreados. Nosotros necesitamos el sostén espiritual de nuestra iglesia. No sé hace cuánto tiempo, o si ha sido ayer o esta mañana que lo hayas hecho, gloria a Dios por eso, que le hayas preguntado a tu pastor: Pastor, ¿cómo has estado? Pastor, ¿cómo puedo orar por ti?
Pastor, te amo, pastor. Hermanos, los pastores somos de carne y hueso como ustedes. Si me pellizco ahora, me va a doler. Tenemos la responsabilidad como iglesia de velar por nuestros pastores. Lo digo como miembro de esta iglesia local, como oveja. Pero no solamente eso, la doble honra no solamente se refiere a este sostén espiritual, sino también somos llamados de honrarlos y sostenerlos económicamente por su labor tan importante y gloriosa que hacen delante de Dios en favor y beneficio de su iglesia. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 8 y 9, a otras iglesias despojé tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé, y me guardaré de serles carga. Gálatas capítulo 6, versículo 6, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Nuevamente, hermanos, tengo la responsabilidad delante del Señor de enseñar todo el consejo de Dios. Y no lo digo, y mi oración mientras preparaba este mensaje, mi oración al Señor ha sido: Señor, guarda mi corazón. No quiero que esto suene como una acusación, más bien como una forma de enseñar tu palabra como ministro del Evangelio. Amados hermanos, tenemos una responsabilidad por delante muy grande, que no solamente se limita a poder conseguir un nuevo espacio para nuestra iglesia local. Y créanme que los pastores de esta iglesia local somos conscientes de eso. Somos conscientes de las limitaciones que en este momento particular la iglesia tiene. Y por esa razón, ninguno de nosotros queremos ser carga para la iglesia. Y lo digo con confianza porque nos encontramos en un contexto de iglesia local. De que delante de Dios podemos decir con limpia conciencia: Señor, yo te serví por amor, no por ganancias deshonestas. Y estoy completamente seguro que mis pastores también, con limpia conciencia, pueden decir eso. Pero mis amados hermanos, eso no nos deslinda de la responsabilidad que tenemos de sostener a nuestros pastores. Demos gracias a Dios que nuestros pastores trabajan para sostener a sus familias y no ser carga para su iglesia. Pero también somos conscientes de cómo la iglesia sufre esa ausencia. A veces demandamos mucho, pero no somos conscientes de las limitaciones que existen. Lo digo nuevamente como oveja y miembro de esta iglesia local. Hermanos, finalmente, Dios nos enseña que la disciplina bíblica es un medio de gracia y santificación para la iglesia local. Dios nos ha dado la disciplina bíblica como una manera de cuidar a la iglesia. Nos ayuda a temer el pecado, nos ayuda a poder honrar y amar al Señor. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice Pablo: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta,
Ustedes que son espirituales, restáurenlos con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nadie estamos exentos de pecar. Por lo tanto, si nos creemos que somos más espirituales y vemos a otros que están pecando, por amor al Señor en primer lugar y a nuestros hermanos, vayamos y reprendámoslo en amor. Y finalmente, como iglesia tenemos la responsabilidad también de discernir con sabiduría y temor delante de Dios a quienes colocamos como líderes dentro de nuestra iglesia local. No debemos imponer manos con ligereza. Si es que estos hombres no cumplen con los requisitos que Dios establece en su palabra. Pueden ser inteligentes, pueden tener una buena forma o están muy preparados para comunicarse efectivamente. Pero si no tienen el carácter, hermanos, hemos visto en toda esta serie, principalmente en el capítulo 3, cuáles son esos requisitos. Y como iglesia local tenemos ese deber también de no imponer con ligereza las manos. Amados hermanos, discúlpeme si me he tomado un poco más del tiempo debido de la predicación, pero créanme que estar parados delante de ustedes enseñando este texto no es fácil. Pero confío que el Señor, como iglesia local, que nos esforzamos en predicar todo el consejo de Dios, Dios va a bendecir a esta iglesia. Y lo bendecirá, hermanos, en la medida en que nosotros, como miembros de esta iglesia local, Iglesia de Cristo, Iglesia Bíblica, Gracia y Verdad, seamos obedientes a sus mandatos. Y si hay alguien aquí, en esta mañana, que no conoce a Cristo o que está lidiando con el pecado, déjeme decirle que en Cristo hay perdón. Déjeme decirle que en Cristo hay esperanza si hoy usted se arrepiente de sus pecados. Hoy Dios le está demostrando cuánto le ama escuchando este mensaje. Dios le está demostrando hoy que está preocupado por su alma, llamándole al arrepentimiento de sus pecados. Y si hoy usted rinde su vida a Cristo, hoy mismo usted puede experimentar ese amor profundo de Dios para con la humanidad. Venga Cristo, porque Él no le va a echar fuera. Vamos al Señor en oración. Padre, estoy delante de ti esta mañana, este día, Señor, reconociendo mi incapacidad, reconociendo, Señor, que necesito de ti, reconociendo que no soy digno de estar parado delante de ti. Pero mi Salvador pagó por mis pecados. Pero mi Señor me ha santificado y me ha justificado delante de ti. Por esa razón hoy puedo tener comunión contigo. Señor, y reconozco también como miembro de esta iglesia local que no he obrado de buena forma. Y te pido perdón por eso, Señor. Y te pido que seas tú, Padre, conforme a tu voluntad, transformando nuestros corazones. Que podamos como iglesia seguir los lineamientos bíblicos en cada área de nuestra vida, que podamos ser diligentes y responsables en poder sustentar y darles el doble honor que nuestros pastores merecen. Perdónanos si no lo hemos estado haciendo, Señor. Te pido que transformes nuestros corazones y que nos lleves a reconocer nuestra necesidad de ti. Oh Señor, está tu pueblo aquí rendido delante de ti, pidiéndote que seas tú obrando en medio nuestro. Y te entrego, Señor, este tiempo para que seas tú obrando en nuestros corazones,
y que seas convenciéndonos a través de tu Santo Espíritu de la necesidad nuestra y la condición en la que nos encontramos, y nos lleves a obedecerte, y nos lleves a honrarte en cada área de nuestra vida. Ayúdanos a alejarnos del pecado, ayúdanos a corrernos del pecado. Si necesitamos ayuda, ablanda nuestros corazones para acercarnos a nuestros hermanos y en amor podamos exhortarles. Señor, está tu iglesia aquí delante tuyo, pidiéndote todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.